van a ver cerros nevados. Si quieren ver cerros nevados, vayan para allá, tienen que ir a Mendoza. Esta es una imagen en vivo, la estamos transmitiendo en vivo. Todavía hay nieve, no sé si para esquiar, pero igual vale la pena ir, chicos, igual a tomarse un chocolate caliente, a mirar. Sí, media peladita ya de la nieve, ahí se ve que tiene el... Pero es un lugar espectacular porque estás al pie de la montaña, al pie de las pistas de esquí, la verdad que está buenísimo. Pero bueno, si más cerca, ya saben, les podemos volver a mostrar Rosario, le podemos volver a mostrar Carlos Paz, que no está tan lejos, o les podemos volver a mostrar la Costanera. Para los bolsillos más flacos, sepan todos los que nos están mirando del interior del país que tienen que ajustar la ganancia porque la competitividad del dólar, como dijo Claudio, lleva a mucha gente a ir fuera del país. Lo que están viendo ahora es la famosa estatua de Cristóbal Colón, que ustedes recordarán estaba en otro lado y fue mudada ahí a la Costanera. Es una imagen en vivo de Pablito Corso. Estamos allí y está Camila Perochena con nosotros, que tengo una alegría que venga porque tiene hijos y complicaciones y el feriado ni te digo, pero la necesitamos para explicar el día de hoy. Qué bueno que esté. No, un placer. Para Gracias por la nosotros invitación. también. A ver si entendemos lo que significa diversidad cultural. Bueno, a ver, lo que se conmemora el 12 de octubre, que es la llegada de los españoles a América, ha cambiado. La idea de la conmemoración, qué conmemoramos, cómo recordamos ese evento, fue cambiando a lo largo del tiempo. Entonces fue cambiando a lo largo, uno podría decir, del siglo XX. Y el último cambio es lo que vos decís, ¿no? El cambio en Argentina que tuvo en el 2010, donde pasó del Día de la Raza al Día del Respeto por la Diversidad Cultural. Así se llama todo. Así se llama todo. Respeto por la diversidad Lo interesante cultural. es que ese nombre fue cambiando en otros países latinoamericanos. ¿También? Es decir, esto no es algo argentino. Es decir, ¿cuándo se empieza a celebrar el 12 de octubre? Bueno, las primeras celebraciones del 12 de octubre las tenemos a fines del siglo XIX. Ahí tenemos un contexto de estrechamiento de relaciones entre América Latina y España. Y se empieza a celebrar primero para el cuarto centenario, para 1892. En España, el Día de la Hispanidad, el Día de la Raza, que va a empezar a agarrar ese nombre en América Latina hacia 1914, 1915. Y acá se convierte en feriado como Día de la Raza en el 12 de octubre de 1917. Es Irigoyen el que transforma esa fecha en un ¿Por qué se llama Día de la Raza en ese momento? Bueno, porque en ese momento... Primero que las teorías raciales o las ideas raciales estaban muy en boga a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Además porque lo que se consideraba o lo que se trataba de mostrar en ese momento de estrechez de relaciones entre Argentina o entre Latinoamérica y España eran los lazos en común que hubo y las mezclas raciales que hubo a partir de la conquista española. Por ejemplo, en México. En México la idea de la nación mexicana estaba muy asociada a lo que en esa época se llamaba la raza cósmica, que era el mestizaje. Era la raza que había surgido de la mezcla entre un español y un indígena. Claro. Y la idea de nación en México, de nacionalidad, ser mexicano, estaba estrechamente relacionado con la idea racial del mestizo. Entonces, el concepto, la idea de raza, estaba muy en boga en esa época. Tardó mucho en cambiarse. Y tardó mucho en cambiarse. Recién, ¿cuándo empiezan estos cambios? Bueno, hacia fines del siglo XX, hacia 1990, empezamos a tener una serie de movimientos, de reverdecer, podríamos decir, de los movimientos indígenas y de la reivindicación de la identidad indígena como tal. Por ejemplo, 1994, levantamiento zapatista en Chiapas. Ese levantamiento zapatista, ¿qué está diciendo? Indígena. Indígena. Nosotros, ¿qué decían los zapatistas? Nosotros no somos mestizos. Los mexicanos no son solo mestizos, somos indígenas. Entonces, reivindican la indigenidad en contraposición del mestizaje. Pero ya 2 años antes, con el 500 aniversario, había empezado el ruido, ya había empezado a haber ruido. Igualmente, ruido. El otro día estaba revisando, por ejemplo, el discurso de Menem para 1992. Y dio un discurso recontrahispanista, ¿no? Un recurso, ¿en qué sentido recontrahispanista? De reivindicación del aporte de la hispanidad pero sí en otros territorios. Sí, totalmente. Y ya en 1990 se empiezan a tener en cuenta los derechos de las comunidades indígenas. Entonces, este cambio empieza a darse hacia 1990 y ya para la década del 2000, la gran mayoría de los países latinoamericanos empiezan a cambiarle el nombre. Es un movimiento que pasa simultáneamente en distintos países. Sí, esto es Latinoamérica. Quieren sacar el Día de la Raza. No, bueno, no es solo sacar, es
Es una reivindicación Claro. de las comunidades indígenas que también está pasando en la historiografía, por ejemplo. ¿Qué empieza a pasar? ¿Qué empiezan a hacer los historiadores? Bueno, los historiadores empiezan a estudiar ya en la década del 80, del 90, lo que se llama la memoria de los vencidos, las memorias de los propios indígenas. ¿Cuál era? ¿Qué pasaba con los propios indígenas? ¿Cómo eran las formas de resistencia de esos propios indígenas? Entonces, mientras está pasando algo a nivel social en toda Latinoamérica de reivindicación de las comunidades indígenas y de los derechos de las comunidades, también está pasando algo historiográfico y eso va de la mano con cómo conmemoramos. Es decir, a medida que cambia el tiempo, cambia el sentido que uno le da a una Y conmemoración. también empieza a desplazarse la idea de descubrimiento. Totalmente. ¿Qué De es? descubrimiento hay todo un debate. Exactamente. Es un descubrimiento, es un encuentro, es una conquista, algunos historiadores, por ejemplo, le llaman un proceso de occidentalización porque se buscó trasplantar un modelo occidental español al territorio americano. Y podríamos decir que como decía, todos los países latinoamericanos, por ejemplo, los nombres cambian. Acá es Día del Respeto por la Diversidad Cultural. Nicaragua y Venezuela, Día de la Resistencia Indígena. En México es Día de la Memoria, creo que plurinacional es el nombre, que cambia ya con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, diferentes países van cambiando los nombres, que es también parte de uno podría decir, una batalla cultural que se está dando. Es decir, cómo simbólicamente va cambiando la conmemoración. Escúchame, ya que tenemos acá la imagen del monumento a Cristóbal Colón, Sí. a ver si la podemos abrir en primer plano. ¿Por qué no tratamos de entender lo que pasó con su imagen también? Porque ahí no estaba, ¿verdad? Bien, la imagen, primero, ¿cuándo surge ese monumento? Ese monumento a Cristóbal Colón lo va a donar la colectividad italiana. Y esto es importante, porque no tiene nada que ver con... no es una donación que hacen los españoles, es una donación que hace la colectividad italiana en el marco de los festejos del centenario. Era muy habitual en esas celebraciones centenarias que distintos países donaran monumentos a los países que están celebrando. El monumento de los españoles. Exacto, todos los monumentos que estaban en el eje, de alguna manera, en ese eje por Libertador, son todos monumentos que fueron donados en el contexto del centenario. Este era un monumento que dona la colectividad italiana. Ahora bien, lo que se dice que pasó es que Chávez vino una vez a visitar a Cristina Kirchner a la Casa Rosada y le dijo que hace el monumento al Colón estaba colocado en el patio de la casa, en las afueras de la Casa Rosada. Y se ve que Chávez le dijo a Cristina, ¿qué hace ese genocida acá? ¿No? Como, ¿por qué se ve ese genocida acá? Y ahí empiezan las tratativas para trasladar el monumento a Colón y reemplazarlo por un monumento a Juan Azurduy que fue donado por Bolivia. Pero todo esto va a ser un proceso muy largo y muy conflictivo, porque, bueno, en primer lugar se saca la estatua, pero no se sabe a dónde ponerla, todavía no estaba la estatua de reemplazo, entonces no sé si se acuerdan que la estatua de Colón estuvo recostada en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires. Como abandonada. No, y trasladándose y eso es muy importante. Mucho riesgo de deterioro de la estatua, es decir, no estaba en condiciones de restauración y empieza a generar todo un conflicto, no con España, sino con la colectividad italiana, que dice, no, pero esto es una donación de la colectividad italiana, no tiene tanto que ver con la cuestión de la conquista y con las relaciones con España. Finalmente termina decidiéndose trasladarla a la Costanera y siendo reemplazada por el monumento de Juan Azurduy, que también tenía todo un simbolismo, ¿no? Esta idea de reemplazar la memoria de la conquista y la colonización por un día de resistencia indígena. Por ejemplo, el año pasado, López Obrador, que celebraba, en vez de celebrar la caída de Tenochtitlán, que se celebraban cinco siglos, lo que celebró López Obrador es el Día de la Resistencia Indígena en Tenochtitlán. Entonces, que es otra cosa. O sea, imagínense la diferencia. En lugar del descubrimiento de América, se celebra en algunos lugares la resistencia de los indígenas. La resistencia de los indígenas, en nuestro caso, la diversidad cultural. Claro, y acá es importante mostrar lo que es la Argentina. La Argentina no tiene esta población mayoritariamente indígena que tienen otros lugares. Depende de la región, por supuesto. Depende de la región, ¿no? Si nos vamos al norte, total. Hablo del total de la Argentina, del promedio de la Argentina. La gran diferencia de Argentina con otros territorios que fueron colonizados por los españoles es que en Argentina no existía un imperio indígena como existía en lo que después va a ser México, donde estaba el imperio azteca, y lo que después va a ser Perú, donde estaba el imperio inca, ¿no? Una parte del imperio inca se extendía hacia el norte, hacia lo que son las provincias actuales del norte, pero nosotros no teníamos grandes estados indígenas, lo que teníamos eran comunidades más pequeñas, en muchos casos nómades, en otros casos eran sedentarias. Pero esto es muy importante para entender por qué la conquista acá fue muy distinta a otros territorios. Porque acá fue mucho más lenta
lenta y más gradual porque era más difícil conquistar este territorio. Y había menos riquezas, por otro Primero, lado. había menos interés. No había metales preciosos, pero sí había el rumor, supónganse, todas las primeras exploraciones, sí, de que había un cerro de plata, que, bueno... Igualmente fue más difícil porque en México, en lo que hoy es México y en lo que hoy es Perú, si vos conquistabas, descabezabas al imperio y te aliabas, y eso fue lo que hicieron los españoles, que se aliaban, por ejemplo, con los enemigos de los aztecas o con los enemigos de los incas, entonces de esa manera tenías más facilidad para conquistar. Descabezabas el imperio y de esa manera se subordinaban el resto de las comunidades. Acá, lo que se comenta es que los guaraníes no tenían semejante civilización también para poder resistir. Hay hubo una población guaraní muy importante, sí, ¿no, Camila? Por supuesto, hubo guaraníes, charrúas, hubo muchísimos, pero... Lo interesante es que si bien no había grandes estados indígenas como en esos territorios, sí lo que era muy difícil de conquistarlos. ¿Por qué? Porque vos conquistabas a un grupo acá y se te levantaba este. Y después venías a conquistar este y se te volvía a levantar ese. Entonces, por ejemplo, Buenos Aires tiene 2 fechas de fundación. Claro. Porque tenés una primera fundación en 1536, donde no hubo posibilidades de negociar y de terminar subordinando a los indígenas que estaban en este territorio, y donde los españoles tuvieron que irse hacia Asunción, que es donde pudieron establecer de manera más estable, y después vuelven, pero digo, era difícil de conquistar este territorio, a pesar de que no, o mejor dicho, no a pesar, dado que no teníamos esos grandes estados indígenas, era más difícil establecer un control estable de la población. Vamos a hablar de Colón, que está todavía en una importantísima estatua en nuestro país. Digo todavía porque nadie está celebrando el descubrimiento de América. Bueno, a ver, no es que se llama otra cosa, digamos. Pero eso es habitual, porque uno tiene que entender que las conmemoraciones lo que hacen es ir cambiando en función del presente. Claro. Es decir, lo que uno recuerda del pasado cambia mucho con los cambios del presente, ¿no? Entonces, no es que no se celebra Colón, sino que se tiene una mirada más crítica de lo que fue ese proceso. A diferencia de, como decía, hace 100 años, donde sí la idea donde empiezan a aparecer, por ejemplo, las estatuas a Colón, mucho más de 100 años, perdón, ya para 1880 empiezan a aparecer las estatuas a Colón, y donde ahí lo que se está tratando de conmemorar en ese contexto es la idea de que hubo una especie de encuentro. Por supuesto que ahí hay una leyenda un poco rosa de lo que fue, o esa mirada más hispanista, lo que hace es una romantización por momentos de lo que fue ese proceso que implicó explotación, que implicó cambios tremendos para las poblaciones indígenas. Por un lado, cambios demográficos tremendos. Sí, digo, claro. La población indígena de estas tierras, los primeros 30 años de conquista, desciende abruptamente. Claro. En México se pasa de más o menos 25 millones a 16 millones Matanzas. En 4 años. Y enfermedades, muchas enfermedades, ¿no? Porque lo que pasaba es que los europeos traían enfermedades tenían anticuerpos para enfermedades que los indios no tenían esos anticuerpos. Y además el trabajo que tuvieron que hacer para los españoles, ¿no? Todo eso desestructuró la vida, la sociedad de esas comunidades indígenas. Entonces, de alguna manera, con este cambio que se le está dando a la conmemoración y que se le viene dando hace mucho tiempo a la conmemoración, lo que se trata es de cambiar el foco. El foco no es tanto Colón y los españoles descubriendo, sino que el foco empieza a estar puesto en, bueno, cómo eso desestructuró la vida de las comunidades indígenas. Déjame preguntarte una cosa, viendo la estatua, ¿por qué Colón en esa estatua está mirando, dándole la espalda al continente? Bueno, también fue así, era así Exactamente, que es rarísimo, porque si uno lo mira está en Europa... Está como dado vuelta, claro, ¿no? Porque en Europa vos ves todas las estatuas de Colón. Tienen que estar mirando para acá. Están mirando hacia América, bueno, hacia el oeste. Perdón, de hecho, es uno de los argumentos que aparece en el decreto para cambiar la estatua. El que hace la estatua de Juan Azurduy dice: Juan Azurduy, a diferencia de Colón, no va a estar mirando al océano, no va a estar mirando al viejo continente, sino que Juan Azurduy va a estar mirando al nuevo continente. Entonces, incluso eso que vos decís se trató de resignificar cuando se hizo la estatua de Juan Azurduy. Bueno, y fíjense, es muy raro cuando lo ves y decís, bueno, este tipo está mirando a Europa, no está mirando a lo que descubrió. Está al revés, denlo vuelta.